A minutos nada más de que se lance oficialmente las candidaturas de los distintos partidos políticos que se van a presentar para las PASO, estamos conociendo un poco principalmente qué se va a votar y cómo están midiendo los candidatos. ¿Cómo le va, Aragón? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Gracias por la invitación. Muy bien. ¿Qué se va a votar en las próximas elecciones? Bueno, hay tres segmentos distintos. Están los que votan la economía, están los que votan la anticorrupción y están los que votan la seguridad y el bolsillo, por decirlo así. Los que votan la economía es un voto anti-Macri, antiproyecto, digamos, anti-Cambiemos, netamente concentrado en la clase baja y media baja, que son los que más sufrieron el impacto de la inflación. Están los que votan la corrupción o la anticorrupción, es un sector de clase media que de alguna forma ha podido tolerar el aumento inflacionario, que fue importante también en ese segmento, pero no tuvo tanto impacto en la calidad de vida como de ese segmento de la clase media y media alta como lo tuvo en la clase baja. Lo que están votando es no volver al pasado, el rechazo a la corrupción, la mejora de las instituciones, que son promesas de este gobierno, que bueno, en alguna medida las está cumpliendo, en otras no la está cumpliendo. Y por último están los que votan un mix. Este es más el electorado de Sergio Massa, que vota por un lado la cuestión de los precios y por otro lado la cuestión de la inseguridad, ¿no? Raúl, ahí se juega algo importante, me parece, ¿no? Porque hasta ahora todo el mundo habla de la grieta. La apuesta del gobierno parece ser en este caso la grieta, la diferencia entre nosotros o ellos, y aparece una tercera posición, asimismo se define, que es la de Sergio Massa, que no parecía tener tanto peso en los últimos tiempos, pero parece que en ese gran grupo de indecisos puede llegar a tener una apertura a una posibilidad. Sí, en realidad se habló de polarización, nunca existió una polarización, lo que hubo es un discurso de la polarización desde el oficialismo con una intencionalidad estratégica de instalar la idea de que hay solamente dos posibilidades, que Cambiemos o, bueno, ahora Frente de Unidad Ciudadana, y sobre eso instalar el temor al regreso al pasado, sobre todo sobre el dato duro, que es muy duro, un dato que todos los encuestadores tenemos, que Cristina Kirchner registra más o menos entre 60 y 65% de rechazo a nivel país. Entonces montar una estrategia de temor a la vuelta, al regreso, sobre ese 65% que de ninguna manera le quiere a Cristina. Esto no se verificó nunca en los números de nuestros estudios, nunca lo pudimos verificar. Siempre tuvimos 3/3, con jerarquía, es decir, alguno un poquito más arriba, uno en el medio y uno más abajo. Y en este momento esa distribución se mantiene vigente, es decir, no hay tercios que uno pueda marcar. Lo que hay son 3 segmentos, en el cual hay uno que está un poco más arriba, que es la expresidenta Cristina Kirchner. Hay otro segmento, un segundo segmento muy disputado entre Cambiemos y un país, o sea, Frente Renovador, ¿no? Esto lo hemos verificado muchas veces, hay una movilidad ascendente muy discreta pero constante del segmento que lidera Sergio Massa. Hay un estancamiento de que Cristina Kirchner en el primer lugar, con diferencias significativas con el segundo y tercero, pero estable ahí. Y hay un oscilar de Cambiemos, y ese oscilar está relacionado a los efectos de la economía. El impacto del aumento de las naftas produjo alguna oscilación, y ahora cuando ese impacto se traslada a los precios, sobre todo de los bienes de consumo diario, también va a tener alguna oscilación hacia abajo. El argumento del macrismo es muy débil, porque ellos apelan a la corrupción, pero el problema es que la corrupción es una abstracción. La corrupción, por supuesto que existe, pero ninguno de nosotros puede correlacionar la baja de la calidad de vida o las dificultades en la calidad de vida con la corrupción. Sí la podemos relacionar con la inseguridad porque la experimentamos directamente, y también la podemos relacionar con la inflación porque la experimentamos directamente. La corrupción no se experimenta directamente, entonces discursivamente es más débil que la apelación a la economía o a la inseguridad, ¿no? Es interesante lo que dice, porque hay números que reflejan. Usted dice, bueno, hay gente que vota la economía y son sobre todo las clases medias, clases bajas.
e incluso aquellos que han quedado en los últimos tiempos debajo de la línea de la pobreza, y los números en ese aspecto son contundentes respecto de la situación de mucha gente en Argentina, lo Sí. que debería tener un correlato en la intención de voto, pero no sé si lo reflejan sus estudios. Sí, lo tiene, es un correlato que además se correlaciona, valga la redundancia, con con el hecho de que ese sector, hasta el final del gobierno anterior, por medios que uno podría considerar totalmente equivocados, el sistema de subsidios, pero es un sector que en el transcurso de estos 12 años, por ese sistema de subsidios, mejoró significativamente su calidad de vida. Te doy un ejemplo inventado, pero tuvimos un matrimonio que vive en González Catán profundo, digamos. El señor es albañil, la señora trabaja como empleada doméstica por horas, el abuelo vive con ella y tienen 3 hijos. De repente al abuelo lo jubilan, le dan una jubilación mínima, a los 3 hijos le dan un plan universal por hijo a cada uno, después le dan a eso le suman el plan Progresar, el plan Envión, etcétera. Eso significativamente casi que duplicó sus ingresos, y eso es muy significativo desde la percepción de esa gente, ¿no? Entonces eso le da un piso muy fuerte al kirchnerismo, un piso inamovible. También tiene un techo inamovible, y le dificulta mucho la campaña del gobierno, que en todo caso empeoró la situación de esa gente que antes había sido beneficiada. Vos sabés que en los hogares de menores recursos, entre el 80 y el 85% del presupuesto es alimentación. La inflación pegó mucho más, la inflación promedio fue 40%, pero la inflación de la canasta, y sobre todo de la canasta que consume ese segmento, superó el 50%. Sí, ahí el impacto fue enorme, porque nosotros siempre le decimos a la gente, la inflación es un promedio. Claro, es un promedio de bienes, pero justamente esos son los que más aumentaron, y en la situación en la que está mucha gente, evidentemente el impacto fue mucho mayor. Sí, fue mucho mayor. Vos sabés cómo se hace el IPC. El IPC se hace por deciles de ingreso, porque los más ricos no consumen las mismas cosas que los más pobres. Y los más ricos incluso se computa en el decil más alto peluquería de perro, porque de hecho pagan, es parte de sus gastos la peluquería de perro. En el segmento más bajo computas grasa. Pero que no existe en el otro segmento, claro, directamente. Entonces, y esos insumos, sobre todo los alimentarios que consumen el segmento más bajo, tuvieron un aumento superior al 50%, y entonces eso es un impacto muy fuerte que le imposibilita al gobierno hablar de economía. El gobierno no puede hablar de economía, no puede hablar de inseguridad. De lo único que puede hablar es: no volvamos al pasado, miren, esta es la corrupción del pasado. Pero insisto, es un argumento débil. No débil que no tenga, en el sentido de que no tengan razón racionalmente, es un argumento muy fuerte. La corrupción es un problema gravísimo en la Argentina. Lo que quiero decir es un argumento débil como construcción de discurso de campaña, ¿no? Sumamos a Daniela Aru, que ella es especialmente consultora en imagen y comunicación política. ¿Qué intenta comunicar cada uno de los candidatos, y en tal caso si lo logra o no lo logra? Bueno, coincido con Raúl en el eje de campaña de Cambiemos sobre el oficialismo es la corrupción, y también suma la escucha empática, sumado a lo que ellos dicen, que la gente necesita tener un interlocutor parecido a ellos con sentido común. Ese es el discurso, por eso no es al azar que mañana vayan a empezar con un timbreo la campaña. Por otro lado, tenemos a Cristina, que está a punto de hacer su lanzamiento, y donde ha firmado un manifiesto donde de alguna manera también ella zanja esas cosas que le criticaban, ¿no? Ella hizo un manifiesto de campaña limpia, de no personalista. No personalista. O sea, bueno, saquemos de lado todas estas afrentas personales y empecemos a debatir sobre los temas. Porque, como bien decía Raúl Aragón, ellos sí pueden hablar de gestión en este momento, y Cambiemos no puede en principio. Después tenemos un candidato en el medio, Sergio Massa, que busca hablar de los problemas reales y concretos que tiene hoy el habitante de la provincia de Buenos Aires, pero con el problema de que no le creen del todo. Viene a subsanar grietas. Massa. Él quiere subsanar grietas, él quiere ser el candidato que a la gente le abre de la problemática que tiene y de las posibles soluciones. Lo intenta, pero todavía no ha zanjado ese problema de credibilidad que le sigue siendo adverso, y es lo que hace que no despegue en las encuestas todavía.
Los tres primeros candidatos son, Randazzo está muy por debajo, ahora hace su lanzamiento en Bolívar y eso va a ser fuerte, porque el intendente es fuerte, porque tiene una imagen muy positiva y él trata de asirse a lo más fuerte que tiene. Por favor, espérennos 2 minutos, vamos a actualizar información en C5N y ya seguimos charlando con ustedes mientras esperamos que comience el acto en la ciudad de Mar del Plata. Eso va a pasar en unos 10 minutos o 15 minutos según está estimado.